El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta ley da fin a las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública decretadas por el expresidente Donald Trump en el 2020. Pero para saber cuáles van a ser las consecuencias que puede tener esta ley y sobre todo cuáles son los efectos que puede traer a nuestro país, esta noche me acompaña el doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Pues mi querido doctor, con la novedad de que ya no hay emergencia en todo lo que tiene que ver con esta pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Aquí lo interesante, y creo que es lo que finalmente nos interesa como mexicanos, es saber de qué manera va a repercutir esto en nuestro país. Sí, Lolita. Hay que decir que un poco en los Estados Unidos se brincaron al Reglamento Sanitario Internacional, ¿eh? Órale, México, Estados Unidos, somos signatarios de un reglamento que dice que esas cosas no las declara uno particularmente, sino que las tiene que decidir la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que estamos mejor, es verdad que ya dejamos lo peor detrás, pero no podemos decir que se haya acabado la pandemia, todavía hay enfermedad, todavía hay muerte, menos, sí, es verdad, pero el virus no se va a ir y esa designación de que si es epidemia o es pandemia corresponde, insisto, a la Organización Mundial de la Salud, que no es el caso. Yo espero que México se espere hasta que lo diga la Organización Mundial de la Salud. Pero como quiera que sea, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, el anuncio en los Estados Unidos? Bueno, ellos dejan algunas situaciones de emergencias, lo cual quiere decir que ya la vacuna la vas a tener que pagar en el futuro. Tú no o me tu digas. compañía, ¿sí? Tú o tu compañía aseguradora, que si Sí, necesitas un tratamiento para COVID, lo vas a tener que pagar también. wow. Ese tipo, las subvenciones que había del gobierno para Y ese los tipo, tests también que te da de también manera ya se gratis van el a tener que gobierno. pagar. Sí, creo que lo van a arrancar a partir de mayo, pero Ok, esa es la primera. Para los mexicanos que van a vacunarse en Estados Unidos, que han sido muchos, pues también va a ser una implicación de que en el futuro también vamos a tener que pagar por la vacuna si vamos a los Estados Unidos. Ahora, claro. también significa, yo creo que pues hay que darle prisa, por ejemplo, a las autorizaciones, que eso sí no necesitaríamos que ya fuera una declaración de endemia, de que, por ejemplo, en México Sí, ya se pudiera comprar la vacuna quien la quisiera comprar, ¿verdad? Que claro, todavía no podemos. O los claro. medicamentos antivirales tenemos ya disponibles comercialmente. Eso significa ya, por ejemplo, que ya no van a estar pidiendo los comprobantes de las vacunas para poder volar e ingresar a los Estados Unidos. Sí, se supone que todos esos elementos de urgencia, de emergencia, van a dejar de tener efecto. Creo Ah, que va a ser a mira, partir de mayo a mediados de mayo, pero así será, sí, sin duda. vale la pena también señalar, porque mira, yo me he enterado de muchas personas que conozco en México, muchas, que he Sí, hablado incluso con estas personas que tienen COVID en este momento, ¿eh? sí, claro. Mira, de hecho hay una cifra que te puedo dar. Una de las mejores mediciones de qué tan activo está el COVID o la COVID, más que el número que nos reportan, es cuánta gente de la que va a hacerse un estudio al laboratorio por un motivo clínico, que va a hacerse un estudio para ver si tiene COVID, cuánta gente sale positiva. Bueno, en México Pues, todavía eso supera el 30%. O sea, fíjate, de 100 que se hacen la prueba, alrededor de entre 30 y 40, dependiendo de la región, son positivos. O sea, lo que pasa es que un poco que primero ya se nos fue el miedo, ¿verdad? Y segundo, el virus se fue haciendo menos patógeno, menos virulento. ¿sí? Y tercero, está cayendo ya en una población con más inmunidad, Lolita, porque ya mucha gente tiene vacunas, ya mucha Claro, gente ya se infectó y mucha gente ya tuvo las dos cosas. Mucha gente ya se fíjate. infectó y ya se vacunó. Y es lo que se llama inmunidad híbrida, que es la más eficaz para que no te pongas grave. Entonces ya hay mucha más enfermedad o hay más enfermedad, sigue habiendo, pues ya es como un virus en la mayoría de los casos
que no te pone grave. Y entonces ya no están saturados los hospitales, ya no están llenas las terapias intensivas. Pero la enfermedad sigue activa y el virus no se va a ir. Pero sí es verdad, todavía hay se llama una incidencia de la enfermedad y sobre todo de la enfermedad sintomática. Entonces, de hecho, hay algunos países como en algunas regiones de los Estados Unidos donde analizan qué tan común es la presencia del virus en el drenaje como un ¿Cómo? marcador de qué tan común es la enfermedad en la comunidad. Y todavía hay muchas regiones donde en el drenaje está el virus, y lo cual señala que pues ahí el virus no se va a ir y que todavía hay una proporción de la población que tiene el virus. Hay otro punto que se nos está yendo de las manos y creo que es importante señalarlo. Cuando hablamos de influenza, ¿no? Y que también hay muchas personas en este momento con el cambio de clima, ¿no? De frío a calor, que están padeciendo de influenza. Sí. A ver, están volviendo por sus fueros, Lolita, las enfermedades virales, las enfermedades de siempre, entre Sí, las cuales se incluye la influenza. De hecho, en Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, tuvimos una muy intensa actividad de influenza entre octubre y diciembre. mira, Ahora, hay la colita de la influenza, digamos, que ya sobre todo influenza B, pero ese punto que señalas es muy importante porque nos recuerda que estamos dejando una epidemia, pero que tarde o temprano va a haber alguna otra epidemia. Y lo más probable es que la siguiente epidemia, que va a ocurrir indefectiblemente, lo queramos o no, lo más probable es que sea de influenza. mira, Y en segundo lugar, de coronavirus. En tercer lugar, no sabemos de qué, es lo que la Organización Mundial de la Salud llama como una enfermedad X, que cualquier cosa puede ocurrir. Y eso nos recuerda que no hay que causar falsas alarmas, pero sí recordarnos que mientras mejor preparados estemos para esta situación, mejor vamos a responder a la siguiente pandemia, porque una pandemia, Lolita, no tiene un valor de gravedad intrínseco, digamos. El valor de una pandemia tiene que ver con qué preparación tengamos. Una pandemia puede ser buena o mala, pero si tú estás mejor preparado, esa pandemia no es tan mala. claro. O si tú no tienes preparación en una pandemia que podría ser de muy poco calado, pues te causa un gran daño. De hecho, mira, ahora está tocando la puerta la influenza H5N1, que es la que entró a las granjas de los Estados Unidos y ya se está transmitiendo a mamíferos. Esa influenza, cuando pasa al ser humano, la mortalidad es del 50% de las Wow, personas. Entonces, si esa influenza llega a transmitirse ya entre personas, va a ser una situación muy seria. muy Por grave. eso es que tendríamos ya que tener los gobiernos regionales, locales, la capacidad de producir vacunas de influenza en muy grandes números, como la tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos. En México ya hay cada vez más capacidad de producir vacunas de influenza y de tener medicamentos antivirales. O sea, que la gente piensa, Lolita, que esta pandemia de COVID es lo peor que nos pudo haber pasado. Y si te fijas, la verdad es que con todo el daño que nos causó y la gente que perdimos, que todavía tenemos un nudo en la garganta, cada ¿Cómo una de no? esas muertes fue lamentable, la verdad es que la pandemia no fue grande, ¿eh? La pandemia mató a menos del 1% de la población. Podemos tener perfectamente una pandemia, por ejemplo, de H5N1, que mate al 4, al 5, al 10% de la población. O sea, una pandemia 5, 10 veces más que esta. Qué horror. Entonces, lo mejor es estar preparados sin caer en pánico, pero recordar que cada vez más con la movilidad de la población, las pandemias van a ser más frecuentes. Pues yo te voy a decir, yo por lo pronto ya tengo todas mis vacunas de COVID, todos los refuerzos de COVID y por Claro, supuesto la vacuna contra la influenza. Es más, claro. ya me puse hasta la vacuna contra el herpes zóster, porque esa es otra enfermedad terrible que además es muy extraño porque se te bajan las defensas y entonces es cuando aparecen todo este tipo de enfermedades y bueno, el herpes zóster es a mí me decía, me acuerdo, le dio a mi papá y le dio a mi mamá, que son unos dolores que quieres suicidarte del Claro, dolor, que es sí. una cosa de horror. Es Y un yo ya dolor. dije, antes de que a mí me pase, yo voy y me vacuno. ¿No? Es un dolor lancinante el del herpes zóster y de hecho la nueva vacuna que está disponible ya en muchos países es muy eficaz para que eso no te dé. Y no te dé más que el herpes, la neuralgia posherpética, lo que tú dices, que es un dolor lancinante que lleva a veces a suicidio y que puede ser que te va el herpes y te queda el dolor. Entonces, ¡Wow! a ver, pero lo que tienes es, en efecto, esa preparación y lo que tienes es información. Fíjate que algo que mató mucha gente fue la mala información,
Te doy el ejemplo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se estima que fallecieron alrededor de 1/4 de personas por mala información, porque no quisieron ponerse una vacuna que tenían en cada esquina, ¿eh? Estados Unidos es el país que tuvo la vacuna disponible gratis en cada esquina tenía una farmacia. Bueno, en todas partes te ponían vacunas. mucha gente no se quiso vacunar y se estima que de esa gente se enfermaron muchísimos, pero murieron, se estima innecesariamente, entre 200 y 300 mil personas en los Estados Unidos. Bueno, tú sabes que había lugares que incluso te pagaban para que te pusieras la vacuna. Ah, sí, claro, en el noreste creo, ¿verdad? Bueno, claro. Para que veas, por eso te digo, lo que tienes es, sí, eso que comentas, vacunas, una condición física, un control de tus problemas crónicos, qué sé yo, pero tienes información sobre todo. ¿Qué pasa si viene una pandemia de influenza, por ejemplo, y está disponible la vacuna que te puede salvar la vida? Ponértela. Claro. ¿Verdad? Te la pones y te salva la vida, pero si crees que detrás de la vacuna hay una conspiración del gobierno con las compañías farmacéuticas y que te quieren poner un chip para darte seguimiento y que vienen de Bill Gates, que es bueno, pues no tienes remedio. Por eso te digo, aquí hay que estar armados con muchas cosas. A ver, y conocer la información. Aquí una de las cosas que les debemos dejar muy claro a todo nuestro público es si ustedes creen que poner un chip a través de una jeringa normal, común y corriente es posible, no, señores, no es posible. Si le van a poner un chip, le tienen primero que adormecer el brazo, anestesiar el brazo, hacer una cortadura, porque es el equivalente como, por ejemplo, un pellet, ¿no? Es decir, tienen que introducirlo, tienen que coserte, o sea, no es así como lo han querido vender. A ver, eso hay no mucha es gente, cierto. Sí, hay mucha gente que lo cree. Yo digo, un poco en broma o mucho en broma, que cuando dicen es que quieren ponerme un chip para afectarme el cerebro, yo digo, ¿cuál cerebro? No, bueno. Ojalá que tuviera cerebro para que se lo afectaran, por Para vida que de Dios, se lo afectara. porque hacer ese tipo de aseveraciones me parece, por decirlo menos, peligrosísimo para esa persona. Sí, a ver, esta pandemia una cosa nos enseñó, el gran poder de la información, Claro. por ejemplo, el gran poder de las redes sociales, pero también el daño que puede causar en terreno fértil de personas que sin una información adecuada, o a veces gente educada, porque mucha gente que estamos platicando tenían doctorados. Lo que no sabemos el daño en qué, que puede pero hacer. tenían doctorados. No, sí, pero a lo mejor en estamos ciencias hablando, ocultas, ve tú a saber. No, hay gente con educación, porque a veces decimos, es que hay que educar. Bueno, es que mucha gente educada, perfectamente bien educada, se creyó esas cosas. Entonces estamos viendo el gran poder aquí de la necesidad de prepararse, de tener una información verídica, de tener la capacidad de analizar la información y desde luego que el gobierno tenga las instituciones, porque mira, una cosa que si hubiéramos aprendido las lecciones del 2009 no nos hubiera pasado lo que nos pasó ahorita. Desde luego. Pues mi querido doctor, te mando un abrazo con todo el cariño. Seguimos en contacto directo, permanente, porque hay muchos temas que tratar y muchos temas de qué informar a todo nuestro queridísimo auditorio. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.